Hola, bienvenido a tu programa De la Mano. Nos encanta cada semana estar nuevamente en contacto contigo porque nos da la esperanza de que la palabra de Dios va a tocar nuevas vidas cada vez que tú nos escuchas. Te damos gracias nuevamente y te recordamos que estamos en YouTube. Si tú te perdiste algún capítulo, si tú quieres ponerte al día, si tú realmente quieres empezar a conocer la palabra de Dios, te pedimos que nos busques allá, YouTube María Moreno. Allá estamos y nos encantaría que nos dejes un comentario, cualquier duda que tú tengas, exprésanoslas y nosotros te estaremos contestando. Gracias nuevamente y empezamos. Como siempre nos gusta ir recordando un poquito de lo que hablamos la clase anterior para engarzar la historia y tú puedas tener un seguimiento por si te perdiste la clase anterior. La clase anterior nos quedamos en el capítulo 15 de la Biblia, donde Dios se le presentó a Abraham como un Dios Nisi, un Dios de escudo. Le decía que era su bandera, que iba protegiéndolo, que iba cuidándolos. Después vimos que Dios hace un pacto con Abraham, quedamos que Dios es el que pacta con los hombres. En este caso, nuevamente Dios hace un nuevo pacto con Abraham, en el cual el mismo Jesucristo fue el que pasó solito por ese sacrificio. Habíamos hablado igual que todo era como que Dios esté representando la venida y la muerte, en este caso, de Jesucristo. Jesús en la cruz vimos que también estuvo solo en la cruz, igual que en este sacrificio. En Marcos 15:34 vemos que Cristo ya en la cruz dice: Eloí, Eloí, lama sabactini, quiere decir, ¿por qué me has abandonado? Vemos que hasta el mismo Padre, con todo el amor que tenía a Cristo, el momento que Él estuvo en la cruz, tuvo que abandonarlo para poder agarrar todos nuestros pecados, para ponerlo en esa cruz como un pecador. Entonces, ese es el pacto y la promesa que nos hace Dios a través de este pacto que hizo con Abraham. Vemos después que Abraham estaba dormido. Y vemos que dormido Dios le da una visión. A esto se le llama el Jasón, la visión de Dios. Vemos que es una visión que no tiene límites. Dios puede ver por años, por siglos, por la eternidad. Dios puede ver porque Él es el Dios Todopoderoso. Le dice a Abraham dormido que su pueblo iba a ser extranjero, que iba a ser esclavos por 400 años, pero que también juzgaría a esa nación que los hiciera esclavos. En ese caso fue Egipto. Recordemos que le manda plagas. También les dijo que los iban a sacar ricos. Vimos que los egipcios les entregaron todas sus riquezas al pueblo de Israel con tal de que saliera. Pero también le da una promesa que volverán en la cuarta generación, después de estos 400 años. Y vemos que se le da la promesa a Abraham. Vamos a ver que aquí viene Isaac, aquí luego viene Jacob, a quien Dios le cambia luego por nombre Israel, y luego viene José, que es este es el que introduce al pueblo de Israel. Ok, entonces hasta aquí quedamos en la clase pasada. El día de hoy vamos a entrar ya al capítulo 16. Vamos a ver hasta dónde el Espíritu Santo y el tiempo nos permite avanzar. No queremos correr mucho, pero tampoco quedarnos mucho. Queremos que avances, pero que aprendas, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver. En el capítulo 16 dice Agar e Ismael. Este capítulo se titula así porque Agar fue un episodio muy, digamos, en cierta forma malo para Abraham. Es un paso muy, muy grande que dio Abraham para atrás conforme a su caminar con Dios. ¿Por qué? Recordemos que Agar era una sierva egipcia. Cuando él se metió en problemas en Egipto y sale con ellos, se traen a esta sierva. Dios ya le había
dado una promesa. En el capítulo 15 vimos que Dios le había prometido a Abraham que le daría un hijo de parte de Sarai. Pero ¿qué pasa? Nuevamente el hombre tiene una visión limitada. Aquí ya vimos del jazón de Dios, que es la visión de Dios. Dios ya había visto a Abraham en sus 100 años cuando le dio a Isaac. Pero eso, le dio a Isaac. Pero eso Abraham no lo podía ver. Entonces, ¿qué pasa? Cree que Dios le da un hijo y se ríe, dice la palabra, cuando le promete, porque dice, ¿cómo es posible que yo pueda tener un hijo a esta edad? Y más Sara, ya siendo grande, ya no tiene la costumbre de las mujeres, dice la palabra, ¿cómo vamos a procrear? Una vez más, debemos de ver qué tan importante es nuestra fe. La mayoría del tiempo Dios está hablando, Dios está poniendo promesas en nuestra vida, Dios quiere enderezar nuestra vida, pero nosotros prestamos oído a otras voces que lo único que terminan haciendo es sacándonos del plan de Dios y nuevamente seguimos atrasando el tiempo de las promesas de Dios. Entonces, a veces nosotros no debemos de creer o de escuchar. Cuando aquí Abraham estaba saliendo del mismo Dios le había prometido algo. ¿Cómo es posible que un rato después la mujer le dice, aquí en el capítulo 16, le dice Sara, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y dice la palabra que Abraham atendió el ruego de Sarai. Yo me pregunto, ¿por qué en este momento Abraham no le dijo a Sarai, a ver Sarai, yo soy un hombre de Dios, a mí Dios ya me dio una palabra y yo tengo que creer y esperar en esa palabra? Vemos que no fue así. Lo mismo pasó en el huerto del Edén. Cuando Eva viene y le da a Adán el fruto prohibido, vemos que Adán sin ningún problema, sin ninguna objeción, también lo agarra. Entonces, recordemos que cuando Dios le da el mandamiento a Adán que no comieran ese fruto, Eva no había sido formada todavía. En este caso, cuando Dios le da la promesa a Abraham, Sarai no estaba ya, no lo había escuchado directamente de Dios. Quien lo había escuchado era Abraham. Entonces pienso que la responsabilidad recae en el varón, o en el caso a quien Dios le dé la promesa. Si a ti como mujer Dios te da una promesa sobre tu casa, sobre tu marido, tú debes de creerla. Tú debes de creer esa palabra, que en su tiempo Dios lo va a hacer, y no escuchar otras palabras que te digan, eso no puede ser posible. Nosotros ahí es donde nuestra fe ya tiene que empezar a caminar, y ahorita vamos a ver cómo debemos de ir progresando en ese caminar con Dios. También Dios cambia con nosotros conforme nosotros vayamos madurando. Te digo, aquí por ejemplo, cuando Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, Abraham tenía 75 años. Y vemos que hasta ahorita todavía no se cumple. Vamos a ver qué pasa primero en la vida de Abraham antes de que la promesa se cumpla. Entonces, dice la palabra que Abraham tomó a Agar, su sierva egipcia, que ya tenía 10 años habitando con ellos. Dice que Agar concibe, y al momento de sentir que ella ya traía al hijo de Abraham con ella creyó que ese era el hijo de la promesa. Entonces se le empieza a poner al tú a Sarai, empieza a tratar con desprecio, dice la palabra, a su señora. Sara entonces dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Aquí Sara ya estaba sintiendo que
que cometió un error. Aquí Sara ya estaba teniendo miedo porque se dio cuenta qué es lo que estaba causando el tomar esa decisión. Pero como ya dijimos, Abraham también participó en esa decisión y Abraham tenía más responsabilidad, creo, en este caso. Entonces Abraham le dice: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de la presencia. Entonces vemos que Agar, al sentirse acosada, al sentirse maltratada, huye con el hijo de Abraham. Entonces se encuentra en el desierto al ángel de Jehová, que le dice: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo tu mano. También le dijo el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. También aquí vemos que Dios es un Dios misericordioso, que le da promesa a Agar y a su hijo, porque ellos en realidad no fueron culpables de ser partícipes de este error. Ella era una esclava que no tenía, pues sabemos, no tenía voluntad. Entonces, el ángel de Jehová le da promesa a Agar y le dice que le pusiera de nombre Ismael, que esto quiere decir Dios oye, porque vio la aflicción de Agar. Agar iba a ser madre al fin y al cabo y no buscaba qué hacer con eso. Entonces, Dios vemos que derrama también en ella su misericordia. Pero algo muy importante, fíjense cómo nuevamente vemos aquí la visión, el jazón de Dios, cómo ya Dios dice cómo va a ser la personalidad de este hombre. Y dice: y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Aquí se está refiriendo al carácter de Ismael. De Ismael nacen todos los árabes, que sabemos que son hombres que siempre han estado en conflicto, hasta el día de hoy siguen en conflicto, y yo creo que así van a terminar en conflicto, porque ellos reconocen a Ismael, los árabes reconocen a Ismael como el hijo primogénito de Abraham. He ahí que ellos solo usan la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia que escribió Moisés. Los árabes ya no reconocen el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento viene siendo la línea de Isaac, donde llegamos a la promesa de Jesucristo, y ellos ya no participan allá. Ellos se quedan con los 5 libros, se quedan con la Torá y reconocen a Ismael como el hijo primogénito de Abraham. Ok, entonces prosigamos. Ya al final del capítulo 16 nos dice nada más que pues Agar dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham llamó el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael, como ya habíamos dicho, que significa Dios oye. Ya avanzamos un capítulo. Ahora vamos a entrar al capítulo 17. Este capítulo es muy importante. Se titula La circuncisión, señal del pacto. Aquí vamos a entrar a otro capítulo de la Biblia, ya vamos avanzando. Aquí vamos a ver, en el capítulo 17, vemos que en el capítulo 15, Dios hace un pacto con Abraham. Y se le presenta en el 15 y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Le dice: no te preocupes, que donde tú vayas, yo soy un escudo va delante siempre. Yo voy adelante de ti cuidando, yo te voy a ir abriendo el camino, te voy a ir abriendo la brecha. No tengas miedo, que yo estoy cuidándote. Eso pasó en el capítulo 15. Aquí el capítulo 17 abre y le dice Dios a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé
perfecto. Le está diciendo, yo soy Shaddai. En otras versiones dice, yo soy el Dios Shaddai. Shaddai es el Dios todopoderoso. Y le dice, anda delante de mí. ¿Se fijan la diferencia? Primero en el 15 le dice, yo soy tu escudo. El escudo va delante. Y ahora Dios le dice, anda delante de mí. Entonces aquí Dios ya el Todopoderoso se pone atrás de Abraham. ¿Qué significa eso? Significa que nuestro caminar con Dios en el capítulo 15 o cuando tú estás comenzando en la palabra de Dios, el Señor todavía es como un padre cuidadoso. Va cuidando tu camino, te va enseñando cómo caminar, te va enseñando cómo actuar en la vida. Pero llega un momento que tú ya eres un adulto, entonces ahora Dios dice, yo soy el Dios Shaddai, soy ese Padre amoroso, pero ahora yo estoy atrás, yo te estoy empujando, yo te estoy empoderando para que tú vayas, yo te estoy mandando. Ahora tú ya eres un adulto, tú ya tomas tus decisiones, pero obviamente todas deben de ser conforme a la promesa, a la palabra de Dios. Pero aquí Dios ya empieza a tratar de otra manera con Abraham. Vemos que ya cambia el carácter de Dios con Abraham, pero también vamos a ver que Abraham también ya empieza a madurar y empieza a haber un cambio realmente en Abraham. Entonces dice Dios, he aquí mi pacto contigo. Nuevamente el Señor vuelve a pactar con Abraham y pone como marca la circuncisión. Ahorita vamos a hablar un poquito de la circuncisión. Entonces dice Dios aquí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y aquí vemos lo que habíamos dicho, ya no será más tu nombre Abraham. Así era antes el nombre de Abraham. Ahora Dios le dice, tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre. Entonces Dios lo que hace a Abraham, ahorita vamos a ver qué es lo que hace con el nombre de Abraham. Le ensarta una letra H a Abraham y más adelante vamos a ver cómo también a Sarai Dios le pone la letra H al final. El nombre Abraham ya habíamos visto que significa padre exaltado y Abraham es padre de naciones. ¿Qué significa esta H que el Señor le puso aquí a ambos? Esta H, yo estuve estudiando un poquito el alfabeto en hebreo y las letras son, como conocemos la letra, su sonido, tienen un significado en numeración y también tienen algo un símbolo con lo que están relacionados. En este caso, la letra H para los judíos es muy importante. Esta letra H se pronuncia como Es un sonido que sale de nuestro estómago. Es un sonido que, por ejemplo, aquí vemos que va relacionada esta letra con el ruaj. Este H suena como es el ruaj de Dios. El ruaj es el espíritu, es neuma, es viento. Es el mismo espíritu, este ruaj, recordemos que es el mismo espíritu que el Señor sopló en Adán cuando le dio vida. La palabra dice que le dio un soplo de vida. Ese soplo fue el ruaj de Dios. Aquí Dios le da ese mismo soplo de vida a Abraham y le cambia, digamos, su ADN, le cambia ese nuevo espíritu de Adán. Adán viene a tener ya otro espíritu. ¿Por qué? Porque él necesitaba un empoderamiento. Recordemos que ya se le había presentado ahora el Dios Shaddai, que lo estaba empoderando porque él iba a ser padre de naciones. Ok, vamos a ver también aquí un dato importante.
Para los judíos no dicen Jehová, mi Dios. Ellos piensan que es algo tan grande, con tanto significado, que no son dignos de pronunciarlo. Ellos pronuncian Yahvé. En el hebreo tampoco hay vocales. Ellos escriben puras consonantes, escriben de derecha a izquierda. Y aquí vamos a ver la palabra Yahvé, que son las 4 consonantes. Esta es la Y, esta es la H, esta es una B y esta es una H. Y vamos a ver que suena Yahvé. Ellos así lo pronuncian. Tiene como es un viento cuando tú pronuncias esta letra H. Por eso es que Dios le puso aquí a Abraham y a Sara. Recuerden cuando lea esto. Por lo general nuestra Biblia, como fue traducida por españoles, lo vamos a ver así, como Sara, sin la H. Pero en realidad en las Biblias hebreas tienen la letra H. Ok, vamos a proseguir en lo que estábamos. Dice aquí que Dios le dice a Abraham que lo va a cambiar, le dice que ya no va a tener ese mismo nombre. También le dice que tendría que circuncidar a toda su familia. Le dice que tendría que circuncidar a toda su familia. ¿Por qué? Porque Abraham, aquí Dios ya había hecho un nuevo pacto con Abraham. Selló el pacto con la circuncisión. Como vemos, a Dios le gusta marcar sus pactos. Con Noé puso el arco iris. Ahorita con Abraham está poniendo una señal, está poniendo la circuncisión. Como que a Dios le gusta que haya algo que conste, que existe un pacto, que cada vez que alguien vea ese sello diga, esto me recuerda que Dios vino e hizo un pacto conmigo y que ese pacto es eterno. Recordemos también que en este cambio de nombre Dios le cambia a Abraham la esencia, le cambia, como ya dijimos, un ADN. ¿Por qué? Porque ahora va a venir la línea de la promesa, ahora va a venir el hijo de la promesa. Ya había aquí ya existía, cuando Abraham circuncida su casa, ya existía Ismael, ya era un jovencito de 13 años. Pero Dios le deja ver en todo momento a Abraham que su pacto no iba a ser con Ismael, sino que iba a ser con Isaac, que es el hijo del Espíritu. ¿Por qué? Ismael representa el hijo de la carne, el hijo del pecado. Ese Dios no puede tratar con él, sin embargo, como ya dijimos, lo bendice. Y después viene ya el hijo de la promesa, el hijo por la línea espiritual, que viene siendo Isaac. Ok, ahorita vamos a hablar un poquito de la circuncisión. Dios, ya vimos que sella el pacto con la circuncisión. La circuncisión consistía en cortar la carne del prepucio. Y Dios le dice que a todo varón a los 8 días de nacidos. Ahí vemos una vez la belleza de Dios, ahí vemos una vez más la certeza de Dios. A los 8 días, ¿por qué a los 8 días? Dios es muy específico a veces, como ya dijimos, cuando dice 8 es porque tiene que ser al 8º día. ¿Por qué? Porque a los 8 días la vitamina K está en su máximo desarrollo en un bebé. Y la vitamina K es un anticoagulante. Eso evitaba que los niños se pudieran desangrar y que cicatrizaran rápidamente. En ese entonces pues no había penicilina, no habían doctores. Entonces de esa manera ellos se cuidaban. Fíjense qué grande, pues qué maravilloso, ¿verdad? Es Dios. Ok, aquí ya quedamos. Ya dejamos muy claro qué era la circuncisión y en qué consistía la circuncisión. Nuevamente Dios
le habla a Abraham, y aquí en el 17:15 le dice de lo que ya hablamos, le dice que le va a cambiar el nombre de Sarai a Sara, y aquí vimos que el significado viene siendo el mismo, princesa, no varía en este caso. Nuevamente dice Dios, le vuelve a decir a Abraham que le va a dar un hijo. Dios era consistente en esta promesa de Abraham, porque Abraham como que no terminaba de creerle a Dios. Y aquí vemos que se ríe Abraham de Dios. Entonces Dios le dice, te voy a dar un hijo de Sara, se lo recalca. Entonces Abraham le dice a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Vemos que Abraham insiste en anteponer a Ismael. Vemos como que Abraham todavía no estaba muy convencido con su mente humana, con su visión limitada. Para él no podía entender cómo un hombre de casi 100 años podía volver a engendrar un hijo. Entonces Dios le dice, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, que es con el que yo voy a firmar mi pacto. Y también le dice, ya te escuché que me pides por Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Ya hablamos un poquito de Ismael, ya vimos que Ismael significa toda la nación árabe, todo lo que era Babilonia, Arabia, Egipto, Siria, Irak, Afganistán, todo eso. Más adelante vamos a hablar un poquito de esos 12 príncipes, vamos a hablar un poquito más de Ismael, pero ahora básicamente es lo que estamos enfocando en un poco más, yendo ya para el nacimiento de Isaac. Y Dios le dice, pero yo voy a hacer mi pacto con Abraham y con Isaac, y como que Dios dice, acabó de estar con Abraham y subió, como que le haya dicho, yo ya di la última palabra y Dios se va. Entonces básicamente el final del capítulo 17 termina así hablando sobre la circuncisión, pero eso ya lo dejamos muy claro. Vamos a entrar al capítulo 18, donde ahí está nuevamente ya la promesa del nacimiento de Isaac. Aquí en el capítulo 18 vamos a ver que nuevamente, estando Abraham sentado a la puerta de su tienda, vienen 3 hombres, dice la palabra. Entre esos 3 hombres, uno era Dios y 2 eran ángeles, porque más adelante, cuando tratemos Sodoma y Gomorra, ahí vamos a ver que es Dios mismo con 2  les que se le presentan a Abraham. Abraham corre a recibirlos porque Abraham los reconoce. Ahí Dios los atiende, les da de comer, y ahí Dios nuevamente le vuelve a confirmar a Abraham que él va a tener un hijo con Sara. En este caso es Sara la que, escuchando adentro de la tienda, escucha la promesa y se ríe. Y Dios se enoja y le pregunta a Sara, ¿por qué te has reído? Y Sara con miedo contesta, porque tuve miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído, como diciéndole, no es cierto, te reíste porque no me creíste. Más adelante vamos a ver que Isaac significa risa, porque siempre que Dios ponía la promesa en sus padres, ellos se reían por incredulidad. Un poquito más adelante, aquí a mitad del capítulo 18, se nos atraviesa una historia que dice, Abraham intercede por Sodoma. El día de hoy yo quiero parar hasta aquí la clase. Porque aquí lo que sigue de Sodoma y Gomorra tiene una lección muy importante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces yo quiero tratarla con un poquito más de tiempo en la siguiente clase.
Como siempre digo, ya terminamos lo que es el estudio y ahora a mí me gustaría decirte lo que hoy, todo lo que aquí aprendimos espiritualmente. El día de hoy hemos aprendido que Dios va a tratar con nosotros conforme nosotros querramos que Él trate. Si tú quieres que Dios siga siendo para ti un Dios Nisi, un Dios protector, un Dios que siga cuidando a un bebé espiritual, o tú quieres que se te presente ese Dios Shaddai, ese Dios todopoderoso. Este es tiempo en el que tú ya debes de ponerte y decirle: Señor, yo ya estoy maduro, yo ya creo en tu palabra. Señor, yo ya necesito que tú empieces a darme promesa a mi vida. Yo necesito, Señor, que tú ya empieces a levantarme como un verdadero cristiano. Recordemos, por favor, no se nos olvide que cada vez que el Señor pone una promesa en nuestras vidas, esa promesa tiene que ser cumplida. No desesperemos, no querramos meter las manos para ayudar a Dios y retrasemos el proceso de esa promesa. Tengamos paciencia. Hay pruebas que llevan mucho tiempo. Hay pruebas que sí, Dios va a tener que probar ahí nuestra paciencia. Cuando el Señor saca a Abraham de Ur de los Caldeos, Abraham tenía 75 años. Y la primera promesa, que fue el hijo, vino a ser cumplida 25 años más tarde. Y 400 años más tarde ve la segunda promesa que le entrega, que es cuando les entrega la tierra al pueblo de Israel. El día de hoy te digo, confía y sigue confiando en el Señor. No te importe lo que puedas ver que está pasando en este mundo. No te importa lo que te puedan venir a ti a decir. Tú escucha y cree en la palabra de Dios. Yo te doy gracias porque tú escuchaste el día de hoy esta palabra poderosa. Yo te bendigo y recuerda, esto es De la Mano y yo soy María Moreno.